Muy buena familia de La Teja, nos encontramos hoy con don Luis Amador. ¿Cómo le va, don Luis? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, Qué gracias a bueno. Dios. Él es el candidato presidencial del Partido de Integración Nacional, PIN, y vamos a conversar con él sobre temas personales, temas de actualidad y también de las propuestas que tiene como candidato presidencial. Don Luis, empecemos. Cuéntenos un poquito sobre su vida privada que la ha mantenido como muy fuera del foco. Usted es casado, tiene hijos, cuéntenos. La ha mantenido en secreto, ¿ah? Sí. Yo tengo 2 hijos. Me gusta mantenerlos separados de mi vida pública por razones evidentes para que ellos puedan estar tranquilos, ir a donde quieran sin que los identifiquen. Soy casado por segunda vez. Como todos saben, pues de ahí yo desarrollé mi vida fuera del país desde el 2006 y regresé en el 2022 por un par de años, regresé de nuevo al exterior y ahora estoy por acá ofreciendo los servicios profesionales para ver si me dejan dirigir desde la presidencia. Creo que es muy necesario tratar de hacer un cambio. Luis, cuando usted fue ministro de Transportes y dio las primeras señas de que quería ser presidente, tuvo mucho apoyo. En aquellas encuestas su nombre salía entre los más apoyados por la gente, pero en las últimas encuestas ese apoyo ha caído. ¿A qué cree que se debe eso? Es que es muy simple, cuando usted tiene el ojo público y usted tiene la capacidad de hacer obras y la gente ve que la inspección técnica vehicular cae a la mitad del costo y la gente ve que se arregla el kilómetro 44 de la ruta 27 y la gente ve que una obra que estaba botada como Circunvalación Norte se apertura y la gente ve que se empiezan a hacer cosas, uno tiene el apoyo. Después de que a uno lo despiden, no solo le ensucian el nombre injustamente, sino que también uno ya pierde la capacidad de seguir haciendo cosas por el país. Y el tico tiene una particularidad, somos muy olvidadizos, nos olvidamos de todo en pocos días. Dicen los periodistas, no sé si usted lo comparte, que no hay tormenta que dure más de una semana en este país y generalmente cuando sale una noticia es cosa de 2-3 días y a los 3 días ya desapareció. Las que más perduran es una semana. Creo que esa ensuciada de nombre que me acusan de ciertas cosas injustas hace que el apoyo caiga y bueno, Según la última encuesta de empleo del INEC, don Luis, hay 137,000 personas en el país sin empleo. ¿Qué acciones concretas ejecutaría usted en un eventual gobierno para disminuir el desempleo? Es que son muchas cosas, ¿verdad? Usted tiene que abrir diferentes frentes. De manera inmediata, usted tiene que activar esa coordinación que hay con la empresa privada para ver cuáles son los puestos de trabajo que no se están llenando y tiene que articular de vuelta con el INA, la Universidad Técnica Nacional, Tecnológica, y tiene que ofrecer de manera gratuita lo que corresponda a nivel de programas para que las personas que quieren entrar a esas plazas de trabajo insatisfechas puedan rápidamente, en cosa de meses, adquirir las destrezas y capacidad de ir a trabajar ahí. No solo es el promocionar con el programa Brete que hay puesto, sino que es permitir que la gente que quiere pueda aprender el cómo ir a trabajar en esos puestos, pero eso es solo el arranque, porque en Costa Rica, si usted mira, la zona franca ofrece trabajos. Hay un modelo de zona franca que se puede replicar fuera de la GAM, que le permite a muchas personas en zona rural, Limón, zona sur, Guanacaste, les podría permitir, si replicamos el modelo, ahí entrar. Entonces ahí usted tiene un segundo pilar. Un tercer pilar usted lo tiene en las universidades. Usted puede generar en las universidades proyectos de investigación que sean incubadores de empresas donde los estudiantes que están aprendiendo puedan ir a aplicar directamente lo que están aprendiendo trabajando y que eso después pueda despegar como emprendimientos y como industria. Usted también puede hacer otras cosas, usted puede agarrar a las pymes y usted le puede generar una digitalización a las pymes, una plataforma donde puedan comercializar sus servicios y productos. Usted puede hacer otras cosas. Usted tiene que invertir fuertemente en empresas que diversifiquen todo el abanico de tecnología en el país. Estamos hablando de las áreas financieras, biotecnología, salud, automóviles, equipos, manufactura, comercialización, servicios financieros, etc. Eso es lo que otros países hacen. Usted tiene que prender varios motores en la economía. Uno de ellos es la construcción. Entonces usted agarra toda la línea de costa del país, la pone con planes de desarrollo costero, emula el modelo que ya han hecho en otros países donde se trae inversionistas a desarrollar esas tierras y usted prende el motor construcción. Usted tiene que prender otros motores, como el motor de recursos naturales,
que es un motor que le va a inyectar al país un montón de recursos y empleo también. Usted tiene que propiciar, al abrir un aeropuerto en Limón y un aeropuerto en la zona sur, que el turismo llegue a esas zonas, y entonces ahí usted prende también el empleo. Usted arranca con ferrocarriles de carga. O sea, yo le puedo seguir extendiendo la respuesta por mucho rato, pero uno tiene que hacer un montón de labores en paralelo, porque existen personas que están estudiando, personas que ya están trabajando, personas que no consiguen trabajo, y también tenemos que dimensionarlo en zona rural, zona urbana y los diferentes sectores que hay en el país. El tema de seguridad es el que más preocupa a los costarricenses en este momento. Para usted, ¿cuál ha sido el principal error del actual gobierno en materia de seguridad y qué propone usted? Ay, eso es un tema muy complejo. El principal error del gobierno actual es haber desarticulado esa coordinación que existía previamente en el Consejo de Seguridad, en el cual se podría haber sentado el presidente de la Asamblea Legislativa, el director del OIJ, el fiscal general, el presidente de la República, los ministros que tienen fuerzas policiales y el quien preside la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, todos juntos para entonces integrar la estrategia. La estrategia es operativa, la estrategia es táctica, de choque directo, la estrategia es de investigación, la estrategia es de ataque directo contra el crimen en diferentes áreas. Trasiego de mercaderías ilícitas, de trata de personas, movimientos y flujos de capitales, sustancias narcóticas, estafas, cibercrimen, todo eso. Ese es el principal error. Es simplemente pensar que Fuerza Pública es capaz de resolver el problema. Ese es el principal error. ¿Qué haría yo? Usted agarra y articula eso de vuelta, pero también genera una coordinación donde usted agarra Policía de Control Fiscal, Policía de Control de Drogas, Policía Migratoria, Fuerza Pública, Guardacostas, Vigilancia Aérea, Policía de Tránsito, la Dirección de Inteligencia y Seguridad, y usted los coordina todos para que parte de ellos que tienen capacidad investigativa entren de frente a atacar el crimen en sus organizaciones y en la forma en que mueven sus negocios. En territorio, usted tiene que meter la tecnología para que acompañe a Fuerza Pública, para que Fuerza Pública tenga, junto con Vigilancia Aérea y Guardacostas, la capacidad de cubrir el territorio. Con respecto también a esto de seguridad, el gobierno ha sufrido muchas críticas por cosas que usted ha mencionado y también otras, como por ejemplo cuando quitó los guardacostas y otras cosas. Incluso se han dado acusaciones que dicen que estamos en un narcoestado. ¿Qué piensa usted sobre eso? No me consta, no lo puedo confirmar, pero si usted ve el tipo de cambio estable, entonces usted piensa dónde están entrando todos esos dólares. Tradicionalmente uno veía que en estas épocas el tipo de cambio caía un poco por el ingreso de los aguinaldos, pero así, que él caiga y que se sostenga y que siga bajando tan sostenidamente. Y uno no ve que el país tenga miles de industrias de manufactura y de transformación y como otros países. ¿Podría usted entonces pensar que es lavado de dinero del narcotráfico? De ahí es que es parte, yo creo que de las sospechas que uno tiene, pero es que uno no tiene pruebas al respecto. Eso es lo que aparenta ser. Cambiando de tema ahora con la educación, que también es uno de los principales problemas que se vive en el país, la crisis educativa. En el último informe del estado de la educación se narraba que hay muchachos de colegio que tienen la comprensión lectora y el análisis matemático de niños de escuela. Don Luis, ¿cómo resolvería usted ese problema? Usted tiene que hacer una reforma curricular. Usted tiene que poner de vuelta las pruebas cada cierto tiempo, en sexto, en noveno, en etcétera, que vayan midiendo a los profesores y a los estudiantes, a los dos, no para que se queden, sino para que nos avisen. Reforma curricular significa cambio de modelo. Cambio de modelo significa conocimiento de base al inicio, donde seguimos un poco memorísticos, no importa, pero que se va transformando conforme usted va pasando y subiendo los años y llegando hacia el final de sus años de educación, y usted aprende a aplicar todo lo que ha aprendido y emprende, y usted genera el desarrollo de destrezas y habilidades en los estudiantes, la resolución de problemas, la aplicación de ese conocimiento de base, el que entiendan cómo se usa, casos de estudio. Eso es un poco el modelo del bachillerato internacional, que creo que ha sido mal comprendido.
y que la gente, me decían unas muchachas el otro día del colegio, es que eso es solo si uno quiere ir a estudiar al exterior. No, eso no es si usted quiere estudiar al exterior, eso es porque eso es lo que le enseña a usted cómo todo eso que usted ha aprendido se cruza y se aplica y le sirve a usted para salir a buscar un trabajo. Evidentemente el bilingüismo está por ahí, es una tercera área. Ahora, cuando usted mueve esa reforma, usted le tiene que dar los recursos necesarios, ¿verdad? La infraestructura física, tenemos que pensar en eso. Tenemos que pensar en la misma capacitación de los docentes. Tenemos que pensar en cómo vamos haciendo ese cambio de modelo para que la educación de Costa Rica sea tan fuerte como lo fue en algún momento y hoy por hoy tan fuerte como la de otros países con los que estamos compitiendo y que nos están quitando inversión extranjera. El tema de infraestructura es un tema que usted conoce bien porque fue ministro de Transportes. Hay serios problemas, calles en terribles estados, puentes que colapsan, cuando llueve se inundan las calles y quedan daños. Las presas, don Luis, a la gente se le va la vida en las presas, ¿verdad? Vamos a ver, usted mencionó ya algunos de los proyectos que usted pues impulsó cuando estuvo en esa cartera, pero ¿cuáles otros dejó usted que el gobierno no continuó o cuáles sí continuó? O no quiso apoyar. ¿Cuáles? Ferrocarril de carga, primero que nada, porque entonces eso le genera recursos al Estado, le quita presión a las carreteras, baja el deterioro de las carreteras con los huecos que usted menciona. Esos son los que destruyen las carreteras. Y entonces esos recursos adicionales que le entran al Estado, platica, se usa para subsidiar el transporte público, para inyectarle a la modernización de ese transporte público. Eso por un lado. ¿Okay? Recuérdeme nada más la parte de resiliencia y cambio climático y todo lo que vemos con deslizamientos, inundaciones, etcétera, porque es una parte importante que tenemos que trabajar también. En esa parte nosotros le habíamos pedido a la Unión Europea que nos diera 250 millones para atender los puentes que por cambio climático estaban más expuestos. Ustedes han visto, el río crece y le pasa por encima, se sale. Esas inundaciones se dan aquí en Valle Central y se dan allá en zona rural. En zona rural usted puede hacer un dragado, y aquí en zona urbana también un poco, un dragado preventivo. Lo hicimos en la zona sur, por ejemplo, en el río Lagarto, en el río Coto, etcétera. Y por eso en el año 2024 no tuvieron problemas de inundación, pero en el 23 sí los habían tenido porque no se había dado el dragado preventivo en el 22, cuando nosotros ingresamos. En el Valle Central, las presas necesitan de un cambio de modelo. Tenemos que entenderlo claramente. Sí, claro que hay que invertir en mejores carreteras. Claro, si ustedes miran los carriles cuando usted viene de Ruta 1 y se pega con circunvalación y que ahora son 2 carriles y tiene un toquecito más de chance, o cuando sale del aeropuerto que se metió hasta donde se pudo, eso lo mandamos a hacer. Pero eso son pequeñas cositas que no solucionan el problema. Ustedes lo vieron, se abre circunvalación norte y uno fluye, pero ya después se vuelve a pegar. ¿Por qué? Porque el resto del sistema está colapsado. Eso es como que una arteria de su cuerpo usted la libera, pero el resto está mal. El cambio de modelo significa que tenemos que impulsar el transporte público. No son buses. Tiene que ser en algún momento un sistema de metro subterráneo, un sistema de tren de larga distancia, que le permita a usted dejar su carro en un estacionamiento gratis, a la par de la estación del tren, venirse hasta donde usted quiere ir lo más cercanamente posible, ahí cambiar por un tranvía sobre llantas, un bus pequeño de 12 personas de piso plano, que es como una microbusita, o tomar un taxi si usted quiere, una plataforma, o caminar si está caminable. Ese cambio de modelo también involucra que en las zonas urbanas de más alta densidad tenemos que propiciar los nodos de desarrollo de transporte. Esas son palabras muy etéreas, pero lo que significa es más edificios de torre cerca de esas terminales para que entonces la población se concentre más en ese corredor. Y significa una integración, porque entonces no solo está el estacionamiento gratuito en Paraíso o en Turrialba o en Ciruelas o en San Rafael de Alajuela o en Alajuela, que por cierto, si usted ve frente al aeropuerto va a ver las montañas de materiales donde ya yo había dado la instrucción para que se construyera el primero y ya teníamos todo el esquema para que fuera gratuito. Lo mandaron a cancelar porque no tienen visión. Pero esa integración también significa que usted tiene que conectar todas las rutas de autobús para que alimenten directo a las diferentes estaciones, y usted tiene que montar 2 sistemas base antes de poder saltar el metro. En circunvalación usted monta
un sistema que rota alrededor y que conecta. Que rota me refiero a, pueden ser autobuses eléctricos de piso plano posiblemente, que son los más fáciles, o bus articulado tipo tranvía de 2 o 3 que esté rotando por ahí. Conecta con el Incofer en el AIA, conecta con el Incofer en la UCR, conecta con el Incofer en Cayo Blancos. Y también conecta con el otro que viene sobre Paseo Colón, Avenida Segunda, donde llegan todas las rutas de sectorización, le llegan a esa línea Paseo Colón, Avenida Segunda. Eso después se convierte en su sistema de metro, porque usted agarra la misma carretera, le abre una trinchera, le pone una tapa y el tranvía lo mete por debajo. Y ahí es donde hay que evolucionar al ICE para que el ICE sea el Instituto de Energía, Minas e Infraestructura. Perdón, la respuesta no es corta, porque el cambio de sistema es grande, ambicioso y amplio. Cuando usted hace eso, usted entonces libera, porque ahorita movemos 18,000 pasajeros por tren. Con este sistema que le digo, usted pasa entre 100,000 y 200,000 pasajeros por tren. Usted le quita 100,000 carros a las carreteras de inmediato. Y conforme usted concentra y usted permite estos movimientos, usted sigue levantando hasta que usted mueve cientos de miles de personas por ese sistema. Los vehículos, necesitamos ciertas mejoras en infraestructura, la radial Heredia, por ejemplo, la interconexión de la radial que viene de Cartago directamente a Circunvalación, o sea, sí, por supuesto, la San José-San Ramón, que por cierto, en San José-San Ramón yo había mandado a pedir que se conectara el aeropuerto por subterráneo con un pequeño tren que llegara a la estación de Río Segundo de Alajuela del Incofer, a la par de esos estacionamientos que ya le estoy diciendo, para que usted pudiera ir en tren al aeropuerto. El aeropuerto mueve 5 millones de pasajeros al año. No es nada despreciable. Eso es presión que usted le quita también a las carreteras. ¿Estoy soñando? Sí, posiblemente, pero esa es la única manera. Si no, usted va a ver lo que ve hoy en día. Cada vez estamos más atascados, más atascados, más atascados. En el tema de las listas de espera, Luis, hay personas que viven años esperando una cita, un procedimiento. Por ejemplo, ortopedia es una de las especialidades más afectadas con todo esto. Hay personas esperando una cita para el 2034, por ejemplo. ¿Cómo atacaría usted las listas de espera? Hay 3 frentes. El primero es separar la labor del personal médico para que deje de hacer labores administrativas. Entonces hay que meter personal administrativo suficiente para que tome esas labores. Personal médico haciendo labores administrativas le quita la mitad del tiempo aproximadamente, según las conversaciones que he tenido, y ese tiempo es tiempo que no pueden atender pacientes. Esa es una primera área, y obviamente que hay que darles un reconocimiento profesional de la labor que están haciendo a nivel salarial, etcétera, y hay que hacer un balanceo adecuado para que les sirva trabajar y no tengan que ir a buscar segundas jornadas en otros lados. Pero obviamente esa no es la solución, eso es parte. La otra parte es la infraestructura física, la capacidad que hay, porque hay un número determinado de salas de operación, un número determinado de camas de recuperación, un número determinado de capacidad instalada para dar ciertos procedimientos quirúrgicos y médicos. Ahí, ¿qué hace usted? El hospital de Cartago, el hospital de Limón, ciertos hospitales hay que modernizar y expandir, pero eso no le va a solucionar el problema. En este país hay un sistema de 3 líneas: hospital, clínica, EVAIS. Los EVAIS varían en su capacidad, desde muy básica hasta un poquito mejorcitos. Las clínicas se supone que tienen un nivel intermedio. Si usted mira al exterior, otros países lo que tienen son clínicas y hospitales. ¿Por qué no podemos ser ambiciosos y pensar que los EVAIS pueden evolucionar hacia clínicas, donde los vamos fortaleciendo para que puedan capturar me refiero a los pacientes puedan ir a esa clínica antes de ir al hospital, son referidos al hospital cuando ya se amerita ir al hospital, usted le libera capacidad al hospital entonces, en la saturación que usted tiene. Todo esto ocupa plata, ¿verdad? Entonces ahí hay que entrar a hacer la reestructuración a lo interno de la caja tiene que operar como una empresa privada, básicamente, y hay que darle esa potestad para que pueda hacer eso. Tenemos que sentarnos a limar todas esas ineficiencias. Usted ve la caja y usted ve las noticias y usted ve que tantos equipos estaban enrumbrando en no sé dónde, tantos medicamentos que estaban en no sé dónde que no se utilizaron. O sea, por eso es que tiene que operar como una empresa privada. Creo que es parte del uso adecuado de los recursos. Cuando uno mira el presupuesto y lo que la caja recibe a nivel de cargas sociales que son asignadas a ellos, Costa Rica es de los países que más recauda y le asigna. Pero como es una institución que no es tan eficiente,
pues entonces tenemos que limar esa grasa de ineficiencia que existe ahí. Hay también, para cerrar la respuesta, esquemas privados donde se puede pensar que para levantar rápidamente la capacidad podemos conversar con las clínicas y hospitales privados para que asuman en parte el rol mientras levantamos infraestructura por otro lado. ¿Eso qué significa? Bueno, de ahí, si hay presupuesto, usted le paga porque atiendan al paciente y el paciente se refiere y puede ir directamente ahí. Porque mientras tanto, ¿de qué me sirve tener la plata en el presupuesto si no tengo la capacidad de atenderlo? De ahí, usemos lo otro que está disponible también. Esa es un poco la terciarización que en cierto sentido se ha dado, pero tenemos que hacerla de la manera más adecuada e inteligente posible. Y finalmente, pues usted también puede traer lo que es el turismo médico, etcétera, etcétera, cuando usted ya levanta capacidad y eso le mete recursos adicionales al sistema de salud, porque entonces usted a eso sí les cobra de manera diferenciada, obviamente, ¿verdad? Por lo que es la figura de la concesión, se podría promover cierto nivel de concesión de la parte del manejo administrativo. Y entonces el turismo médico entra para pagarle a ese privado que está operando un hospital público y entonces el personal médico se dedica al 100% a atender pacientes. Cuando usted llegó al gobierno, don Luis, ¿cómo fue? ¿Conocía a alguien? ¿Usted presentó su currículum cuando se estaba dando la recepción de los papeles? ¿Cómo fue que usted llegó al gobierno? No, yo no conocía absolutamente a nadie. Yo tenía ya como 2 años de intentar enviar mensajes a diferentes agrupaciones políticas para que entendieran que me interesaba venir a tratar de aplicar un poco lo que he aprendido en el exterior en el país. Yo mando en el formulario que abren ellos, yo lo lleno y después me dicen, ok, mande los atestados, mando los atestados, esos que hay, no me dicen nada más. Después de como 10 días, una cosa así, ya es una semana más o menos para la juramentación de mayo. Y entonces yo le mando un mensaje a Natalia Díaz muy puntual, mi nombre, mi edad, profesión, mi experiencia, pero puntual, líneas. Y le adjunto los atestados y obviamente pues que le hago saber que he trabajado en diferentes países, en diferentes proyectos, todos con respecto a transportes e infraestructura. Mis áreas de especialización doctoral, yo tengo un doctorado en ingeniería civil, en gestión de infraestructura pública, transportes. Y me llaman y me dan una entrevista para el miércoles antes de ese domingo, que es el domingo donde ya vamos todos a la Asamblea Legislativa a la toma de posesión. Y pues ahí ya el resto creo que ya se sabe. De ahí en adelante pues me ofrecen el ministerio y yo vengo a Costa Rica con mucho gusto a trabajar. En los primeros meses se le vio una cercanía a don Rodrigo muy particular. Pocos ministros, se veía una confianza entre ustedes dos. ¿Qué rompió esa relación? No sé si incluso llegaron a ser amigos, don Luis. No, nunca llegamos a ser amigos. Yo siempre me limité a trabajar. Ellos ya sabían lo que querían hacer. Ellos ya sabían que querían una continuidad y querían seguir en el gobierno. Ellos utilizaban las redes sociales y todo lo que se podía para promover eso. A mí eso no me interesaba. Yo hacía mi trabajo, pero conforme yo me daba cuenta que habían cosas un poco extrañas, empezaron a surgir algún nivel de desacuerdos. Y entonces llegamos a un punto donde yo lo recuerdo a él decirme, tienen que vernos más cerca. Están diciendo que nos están viendo distanciados. Tenemos que salir más en conjunto. Acércate para que salgas aquí en la apertura de lo que sea. A mí la apertura ni me va ni me viene, porque a mí lo que me interesa es que se haga lo que a la gente va a beneficiar. Es más, yo por mí ni siquiera hago inauguración de nada, simplemente el día que está listo se abre y la gente lo usa, punto. Pero a él sí le interesaba hacer el gran show y espectáculo porque es parte del cómo se amasa apoyo popular. Eso es parte de ser populista. Si usted mira en los videos, usted va a ver que a mí no me interesaba. Yo estaba ahí por atrás y él iba de frente, abriendo lo que usted quisiera, el serigráfico allá en Cartago, la galera, la obra que fuera, usted lo iba a ver de esa manera. Y bueno, eso ya desencadena lo que usted sabe que desencadenó, pero esto es el manejo de medios, y ahí es interesante tal vez recordarle a la gente en 10 segundos, esto es el manejo de medios que se daba con la empresa esta que ha salido ahora con todas las acusaciones que se están moviendo
había un contrato como de 300 y resto de $1,000 con una empresa privada para que le asesorara imagen, manejara pauta, medios, viera cómo manejar la opinión pública. Claro, entonces ahí ya uno se da cuenta que desde ese momento ellos estaban haciendo todo lo posible para ir amasando apoyo popular, y entonces como parte del amasar apoyo popular, pues me promovían a mí a la par de él. ¿Y por qué lo hacían? Yo creo que lo hacían porque yo era el que me estaba moviendo en trabajar y tratar de hacer las cosas desde un inicio, desde muy temprano, desde que le arrebatamos la inspección técnica vehicular a un buchón que cobraba el doble de lo que se debía cobrar y logramos que el precio cayera a la mitad. Desde ese momento creo que ellos se dan cuenta de que los demás están de ahí no haciendo mucho, y entonces tratan de poner el foco encima mío. Muchas personas tienen la impresión, por cosas que se han visto, por ejemplo, en las conferencias de prensa de los miércoles, que don Rodrigo Chávez es una persona autoritaria y, como decimos los ticos, mandona, ¿verdad? Sé por dos fuentes incluso distintas que lo han visto golpear el escritorio exigiendo que se haga algo que él quiere. Usted lo mencionó en la Asamblea Legislativa, de hecho, en su comparecencia. ¿Le tocó a usted ver este tipo de cosas? Usted, que lo tuvo como jefe, ¿cómo es don Rodrigo? Sí, claro, es otra persona completamente diferente. Y el problema es que es otra persona que solo promueve los temas que a él le interesa y que a veces no son los de más alto impacto ni los que van a hacer las cosas. Por ejemplo, a él le dijimos, rescatemos la Ruta 27, se puede titularizar, ya tenemos todo el estudio hecho, se le inyecta los recursos al concesionario para que haga la ampliación de inmediato, se hace con la banca estatal y con los fondos de pensión. En 7 años esto le regresa al país, le genera $100 millones al país de ingresos netos. A él le interesó irse por otro camino. El gas natural tenemos que promoverlo, esto es un cambiador del juego, un game changer. No, tampoco. Arabia Saudita nos está prestando al 3% tasa de interés. Vaya, vea usted a ver cuánto estamos pagando nosotros en deuda, 7, 8%, al 3%. Se podía usar para lo que quisiéramos. Tampoco. Sí, me tocó verlo golpear la mesa, y a veces en un sinsentido que yo no entendía y que después llegué a comprender. Me tocó en una reunión de infraestructura en la que había que revisar todos los proyectos del sector transportes e infraestructura, todos, me refiero a puertos, aeropuertos, carreteras, ferrocarriles, todos. Y lo único que le interesaba eran los atracaderos en las islas del Golfo de Nicoya. Ese era el único tema que a él le interesaba. Y se levantó y pegaba gritos y golpeaba la mesa porque los atracaderos no iban a salir a tiempo. Cuando usted al mismo momento tiene el colapso en San José San Ramón, tiene el colapso en la Ruta 27 con la solución que ya le dije, tiene la necesidad de expandir las operaciones del Incofer a Cartago, tiene la necesidad de muchísimos otros proyectos de infraestructura, de construcción, etcétera. Tenemos la gran posibilidad de un aeropuerto del sur, que ya lo estábamos promoviendo, uno de Limón, que nunca me dieron apoyo, por cierto, ese es otro que se me olvidó. Y ese era el único tema que le interesaba. Y entonces cuando uno ve esos sinsentidos, en adición al que ya mencioné con respecto a Tradeco en mis declaraciones, donde también se levantó y golpeaba la mesa, y uno dice, atracaderos en las islas. ¿Por qué atracaderos en las islas? Y nos regresamos entonces a la estabilidad del tipo de cambio del dólar y el colón costarricense. No, Luis, pero entonces usted relaciona eso con temas de narcotráfico. De ahí yo no sé, usted explíqueme por qué quiere atracaderos en islas. Si usted me dice, es que ya tenemos al gobierno de Emiratos Árabes Unidos que va a hacer un Palm Jumeirah en la isla Chira y va a desarrollar y va a traer una cantidad de inversión al país, que esto va a ser como Ibiza en España, en el Mediterráneo, y tenemos billones de dólares que van a venir en construcción y van a contratar gente para que el país se acelere, y a nivel de turismo va a significar una duplicación de la cantidad de pasajeros, yo le digo, sí, ok, ya entendí. Qué delicado. Cuando usted llegó al gobierno, bueno, estaban todavía con el partido Progreso Social Democrático. Cuando a usted lo despiden de su puesto, tuvo un acercamiento con el Partido Unidad Social Cristiana, luego estuvo otra vez en Progreso Social Democrático y ahora está en el PIN. Hay personas... Me paso a otro. Hay personas, don Luis,
que han dicho que tal vez a usted no le interesa el bienestar del país, sino el poder. ¿Eso es verdad? No, eso no es cierto. A mí lo que me frustra mucho es ver que la gente no ha terminado de entender que la única forma de levantar a Costa Rica es si uno levanta estos proyectos estratégicos, muchos de los cuales ya veníamos estudiando, porque en mi rol como ministro de Obras Públicas y Transportes me tocaba coordinar un sector del gobierno, no solo el ministerio, sino que ahí estaban todos los entes adscritos y otras empresas del Estado, incluyendo a Correos de Costa Rica. Al puro final me trasladaron el AIA, pero lo que me tuve tiempo fue un mes. Si acaso empecé a revisar los expedientes antes de poder empezar a sacar soluciones. Yo pedí que me dejaran escanear, documentar todo lo que tenía que ver con el petróleo y el gas natural, porque yo sabía que eso nos podía ayudar muchísimo, y se hizo. Se hizo la revisión a profundidad de lo que eso nos daba en capacidad. Y todo esto entonces lo hace a uno darse cuenta el por dónde hacer las cosas, y también lo hace a uno entender que muchos que llegan, que no han estado en el gobierno, llegan a improvisar y aprender cómo hacer las cosas el primer año y medio. Cuando ya están en el año 2, que ya más o menos saben lo que tienen que hacer, de allá para que es muy tarde, ya estamos en un ciclo político de elecciones municipales, y ya el año que sigue ya empieza la campaña política, se acabó, no pudieron hacer absolutamente nada. Yo no tengo un partido político. Yo salí de Costa Rica a trabajar en el exterior desde el 2006, me hice ciudadano canadiense, ahí hice mi casa, mi vida, ahí soy profesor en la universidad, ahí soy investigador, empecé a tomar proyectos de consultoría en el Medio Oriente, también en Ecuador he dado asesoría, en América del Sur, y a mí no me interesa el poder. Yo tengo una vida muy cómoda y confortable. Yo simplemente puedo trabajar desde mi casa. El día que tengo que dar clases voy a la U. Los demás días estoy sentado en mi casa tranquilo. Pero cada vez que yo llego a Costa Rica recuerdo el por qué me fui. Me fui frustrado de ver que las cosas no cambian y pensando que nunca iban a cambiar. Y después descubrí, al ver otros países, arrancar vecindarios enteros, sacar muelles gigantescos, desarrollar los sistemas de salud, apalancarse sobre la industria de extracción del gas para después impulsar la industria inmobiliaria, para después impulsar la industria de producción audiovisual, para después hacer los clústeres donde las universidades como la Sorbonne está en Abu Dhabi, o las A&M de Texas, perdón por las máscaras comerciales, pero están en Qatar, en un clúster que se llama Education City, y ahora lo que hacen es inyectarle a la agricultura local un desierto y logran producir con tecnología lo que se come en un desierto. Y ahí es donde yo me doy cuenta de todo eso y veo Costa Rica de vuelta, me doy cuenta que simplemente toca dar el paso adelante y ofrecer los servicios, venir a trabajar. Y eso fue lo que hice en el ministerio y eso es lo que estoy ofreciendo el día de hoy. Don Luis, desde que a usted lo despiden del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, usted ha denunciado muchas cosas que vio, ha hablado de las cosas que no veía bien, pero también hay personas que dicen que ¿por qué no lo hizo antes? ¿Cómo saben que no lo hice antes? Sí lo hizo. ¿Cómo saben que no lo hice antes? El hecho de que yo no haya salido con un micrófono a decirlo a viva voz no significa que yo no lo haya hecho antes. Uno no puede revelar cosas que son secretos de Estado, que perjudican una investigación porque matan el factor sorpresa. La gente no sabe lo complejo que es estar del otro lado. Por supuesto que uno tiene que ir dando las alarmas, las alertas, coordinando con otras autoridades en temas, pero ya más allá yo no le puedo decir. Claro, la gente se entera cuando ya a mí me llaman públicamente en la Asamblea Legislativa y ya el procedimiento va encaminado en otro lado y ya yo le pregunto a mi abogado y mi abogado me dice ya puedes decir. Pero hay puntos y hay momentos y hay instancias en las cuales uno no lo puede hacer. Y lo que usted ha escuchado hasta la fecha no es todo lo que existe. Pero usted sí ya se lo ha dicho a las autoridades. Creo que ya le di mi respuesta. Más allá yo no puedo dar datos ni detalles. También hay personas que han criticado la forma, don Luis, en la que usted se fue para Canadá después de que se dio a conocer su destitución, ¿verdad? El presidente lo anuncia, usted ni siquiera estaba en el país,
Es que ese es el factor. Soy el macho alfa, pero para despedir soy un cobarde. Nunca ha despedido a nadie cara a cara en su despacho en Presidencia de la República, hasta donde yo recuerdo. O encarga a otra persona que lo haga, o hace una llamada telefónica. Entonces no sé qué es de macho alfa. ¿A usted lo llamó por Sí, teléfono? a mí me llama por WhatsApp. ¿Qué le dijo? ¿Cómo se lo dijo? Palabras más, palabras menos, a lo que logro recordar. Yo le digo, buenos días, don Rodrigo, creo que eran como las 10:30 de la mañana. Yo estaba en Montreal atendiendo unas reuniones de la base de aviación civil, donde nos están haciendo un proyecto de ley, por cierto, con parte de la plata que todavía quedaba ahí para modernizar aviación civil, como una autoridad nacional. Y él me dice, yo le digo, ¿cómo le va? Y me dice, mal. Le digo, ¿por qué? Y me dice, porque a partir de ya usted está despedido. Usted sabe las razones por las cuales usted ahora va a asumir el costo político. Ya vamos, en media hora entramos a conferencia de prensa y me soltó un tipo de amenaza que si yo decía algo o algo por el estilo, no recuerdo las palabras exactas. Yo no le contesté absolutamente nada. Yo simplemente le colgué el teléfono. ¿Por qué? Porque no tiene sentido contestarle a alguien con el nivel de inestabilidad como ese inquilino de Zapote. Cuando me despiden, entonces obviamente me echan encima el costo político de algo que hace otra institución, el costo político de algo que decide otro jerarca, el costo político de algo en lo cual yo no formulo el cartel, yo no adjudico el cartel, yo no veo apelaciones del cartel, no es de mi ministerio lo manda la información al otro lado, pero ellos son los que hacen absolutamente todo, yo no lo hago. Y bueno, para mí simplemente también fue en parte fue estoy tratando de pensar la palabra en español, it was a relief, porque ya la relación estaba muy tensa, porque ya yo tenía que dar contraórdenes para corregir cosas que estaban mal. ¿Se había convertido usted en una incomodidad entonces? Yo no era una incomodidad, él estaba haciendo cosas inadecuadas que ponían en riesgo al país. Él introdujo policía a manejar un puerto, APM, cuando usted necesita personal capacitado en manejo de los protocolos portuarios, porque a usted lo auditan las autoridades de otros países, incluyendo Estados Unidos, y si usted pierde la auditoría, que se hace periódicamente, a usted le cierran la exportación, le cierran la recepción de productos que salen del país exportados a otros mercados internacionales. Y eso estaba a punto de ocurrir con APM en Costa Rica. Y entonces yo doy la contraorden de que el personal privado ingresa de inmediato a la par de Fuerza Pública, porque yo entendía que Fuerza Pública se ocupaba para manejar los temas de seguridad y trasiego de drogas. Pero les dije, se ponen a la par de ellos y verifican que los protocolos se hagan, y él da la orden que salgan, él los saca y yo doy la orden de que entran de nuevo otra vez. Y nos enfrascamos en una conversación en la cual yo le tengo que explicar el por qué está haciendo algo equivocado. Es un ejemplo. Hay otro ejemplo. Cuando todos los vehículos de carga tienen que ingresar al puerto, ahí usted completamente hace un desastre. Queríamos promover un patio seco de interconexión ahí afuera de APM, hay un terreno de 9 hectáreas del MOP, tampoco hubo apoyo para poder sacar eso adelante. Cuando usted tiene el bajo de los Ledesma ya listo para aperturarlo y los ingenieros le dicen ya está listo, ya se puede abrir para levantar este nudo después del colapso que ocurrió, y él dice no se abre porque yo hasta el próximo martes puedo ir y es viernes. ¿Usted sabe la calidad de presa que se estaba haciendo los viernes? Y yo inmediatamente digo, se abre. Y por supuesto que me llama furioso. Y así le puedo citar algunos otros ejemplos. Pero, por una parte es una descarga, pero por otra parte es un problema. Porque empiezan a cerrar cosas que habíamos hecho que eran importantes, como las plantas de asfalto, por ejemplo.
en las cuales el material de los ríos se podía usar con un quebrador de liceo, por ejemplo, para poder hacer asfalto y asfaltar muchas de esas carreteras que están en mal estado, sin tener que pagar caprichos a la empresa privada que es la que quiere ir a asfaltar. Ya teníamos y estábamos firmando convenios con las municipalidades para hacer eso. Eso se va, eso lo cierran. Las plantas de asfalto las mandan a cerrar. Y así empiezan a cancelar algunas cosas, ¿verdad? Gracias a Dios, el fideicomiso de los buses eléctricos, con el cual ya ingresaron unidades hace pocos días, fue a través del Banco Nacional, aunque al Banco Nacional no le fue muy bien, pero esos ya son otros temas. Gracias a Dios, la instrucción de que entraran los e-gates, que son esas puertitas automáticas en el aeropuerto, donde usted acelera y baja las filas que antes eran tan exageradas, a partir de casi ya que van a abrir, se libera. Instrucciones que ya no pudieron reversar, pero otras instrucciones sí las lograron reversar. El aeropuerto de Limón ahí se fue al sueño de los olvidos, porque nosotros lo estábamos preparando para hacer esa ampliación y que pudiera recibir vuelos comerciales. Don Luis, cuando pasa todo esto, usted se va para Canadá y mucha gente, o tal vez así lo hicieron ver otras personas, usted huyó a Canadá de lo que dijo la gente. ¿Por qué se fue usted para Canadá tan rápido? ¿Qué me quedo yo haciendo en el país? Empecemos por ahí. Mi puesto está en la universidad, sigamos por ahí. ¿De dónde saco yo mi salario para pagar la hipoteca de mi casa y el préstamo de mi carro? O darle de comer a mis hijos. Me quedo en Costa Rica, sin trabajo. ¿Ustedes sabían que el presidente bloquea a las personas, aparentemente? Él aparentemente bloquea a todas las personas que despide para que no puedan conseguir trabajo. Eso es lo que a mí me dicen muchos de los funcionarios que han sido despedidos, que fueron despedidos antes de mi persona y que han sido despedidos después, de personas altamente calificadas a las cuales no les dan trabajo. Ya eso yo lo sabía. Entonces, ¿qué me quedo yo haciendo en el país? Si yo tengo mi puesto de trabajo en la universidad, yo tengo que regresar a la universidad y pedirle a las autoridades de la universidad que descongelen mi puesto de trabajo, lo cual duró como un mes, ahorita no recuerdo, tal vez 2, para yo volver a tener un salario y poder seguir mi vida. ¿Me quedo en Costa Rica? Yo no soy millonario. Y además, ¿qué me voy a quedar haciendo cuando me acaban de echar encima un montón de acusaciones falsas, que ahora hace que la gente, que a veces muchas personas no piensan, crean esas acusaciones falsas? ¿Se dio usted cuenta de si en algún momento el presidente quiso contactar a sus jefes allá en Canadá? Por lo que usted me acaba de decir, de que se dio cuenta que hay personas a las que las bloqueó. No, la universidad en Canadá entiende los asuntos políticos. Para las universidades, para las personas en Canadá, Costa Rica es a banana republic, básicamente. Los que me entiendan me entenderán, no lo voy a traducir. Y simplemente no le prestan atención a estas cosas. A mí el decano me dijo, recibí una llamada telefónica, pero ni te preocupes, nosotros a estas cosas ni le prestamos atención. Don Luis, ¿piensa usted que el hecho de que el oficialismo diga públicamente que quiere 40 diputados, que quieren modificar la constitución política, que eso representa un riesgo para la democracia en un eventual gobierno de Laura Fernández? Véalo así. Muchos de los magistrados de la Corte Suprema se renuevan nuevas personas en este nuevo periodo presidencial. Ahorita no recuerdo el número, pero es un número muy significativo. Ese es uno de los poderes del Estado, ¿sí? El otro poder del Estado es el Ejecutivo, el otro es la Asamblea Legislativa. Esos son sus 3 poderes del Estado. Y después usted tiene 2 contrapesos adicionales, la Sala Constitucional, Sala Cuarta, Tribunal Supremo de Elecciones y la Fiscalía 3, perdón. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando usted ataca al fiscal general y lo trata de debilitar? ¿Qué pasa cuando usted le tiende una trampa al director del OIJ y lo quiere amedrentar y debilitar? ¿Qué pasa cuando usted quiere controlar la Asamblea Legislativa y con eso tener la potestad de nombrar a los magistrados de la Corte? ¿Y qué pasa cuando usted logra tomar la presidencia, tomar la Asamblea Legislativa, que esa Asamblea Legislativa le cambie las personas que están en la Corte, amedrentar a los otros 2 funcionarios que hacen investigación y hasta en la de menos, Dios primero no, pero usted ha visto los ataques contra el mismo Tribunal Supremo de Elecciones, pues por supuesto que esto lo que se están tratando de hacer es mesa gallega, o no sé qué palabras es la mejor usar, es tomar el control. Pero el problema de tomar el control es que no tenemos la madurez ni tenemos los mecanismos.
En otros países, en Canadá, por ejemplo, un primer ministro puede ser despedido ya, cualquier día. El Parlamento se pone de acuerdo y le da un voto de no confianza, inmediatamente se lanzan las elecciones. Cuando se va a aprobar el presupuesto, el Parlamento le puede decir no se aprueba el presupuesto, inmediatamente se lanzan las elecciones. Y cada 4 años está forzado, aunque no haya ocurrido nada de eso, a ir a elección. Ahí usted tiene mecanismos para cuando algo no está funcionando, parar. En Costa Rica no existen esos mecanismos. No hay reelección continua, pero si toman control de la Asamblea Legislativa, pueden pasar la reforma constitucional para que haya reelección continua. Ahí se queda perpetuamente el Ejecutivo, no hay forma de quitarlo, como ya se le acabo de mencionar en el otro ejemplo. La Asamblea Legislativa es un problema en sí mismo, porque ellos mismos se regulan a ellos mismos. Entonces, por ejemplo, usted ve las jornadas de la Asamblea Legislativa ordinarias y extraordinarias, y aunque Presidencia no convoque nada, a ellos no se les da la gana cambiar el reglamento interno para entonces ellos mismos poder convocar. Y ellos mismos se siguen protegiendo a ellos mismos y ellos mismos siguen haciendo uso del control político para cuestiones políticas. Hay un proyecto de ley, si no me equivoco, para que quien se quiera lanzar a candidato a la presidencia y sea diputado tenga que renunciar, pero hoy por hoy no lo tienen que hacer. Eso es inadecuado. Toda esta pérdida de potestades institucionales lo que hace es debilitar, es el mismo camino que ha ocurrido en las otras naciones de la América Latina o en otros países, el mismo manejo de la prensa y quebrar a la prensa para que se reduzca el número, es el modelo de Indonesia, donde nuestro querido inquilino de Zapote estuvo muchos años. Ahí vio el ejemplito. Váyale a usted y se dará cuenta que ahí hay un contubernio entre los poderes del Estado y la prensa. ¿Y por qué la prensa? Porque entonces cuando los que están arriba controlan a la prensa, mandan los mensajes que ellos quieren que la gente escuche. Y la gente confía en los periodistas. Yo confío en los periodistas en Costa Rica todavía, porque no hemos llegado ahí. Pero si perdemos todo eso, entonces lo que llegamos es a una dictadura. Ese es el gran problema. Don Luis, usted acaba de mencionar una trampa para el director del OIJ. ¿Sabe usted algo más de todo lo que le ha pasado a don Randall? Que si bien es cierto, se ha escuchado el rumor, ¿verdad? De que... Escucho lo que mi abogado llega en sus conclusiones al decirme es muy extraño elementos. No me consta nada de esto, pero todas las denuncias entran a la misma vez. O sea, hay ciertos elementos que he escuchado en las conversaciones informales que he sostenido con algunos de mis abogados donde me dicen hay elementos que están muy extraños, que apuntan hacia un nivel de montaje. No tengo pruebas, eso es lo que en corrillos y pasillos, al menos de los abogados con los que yo hablo, se dice. No me consta. Pero cuando usted lo pega con todo lo demás, usted se da cuenta que... Y no estoy defendiendo aquí a una persona que pudo haber cometido algo inapropiado o ilegal, no estoy diciendo eso. Pero estoy diciendo que en las circunstancias en las que estamos, donde usted ve consistentemente el debilitamiento de lo otro, eso era lo único que hacía falta. Y entonces plantea una duda razonable. En un eventual escenario de una segunda ronda electoral, donde doña Laura Fernández llegara con cualquier otro partido, ¿hacia dónde se inclinaría usted? ¿Estaría incluso dispuesto a hacer alianzas? Sí, por supuesto. Yo los llamé públicamente en un video que saqué hace algunos meses y les dije, tenemos que unirnos, es la única manera. Si estamos separados, vamos a... hay un dicho que dice, divide y vencerás. Estamos divididos. ¿Estaría usted dispuesto a negociar con doña Laura y hacer una alianza con ella? ¿Con quién? Con doña Laura. Sin Aura Fernández. ¿Qué tipo de alianza? Si es una persona que no tiene la capacidad de echarse al hombro la responsabilidad de liderar un país y de sacar las cosas adelante. O sea, eso es un sinsentido. Ella es una simple marioneta del presidente. Ella fue su compañera. Sí, por supuesto, y desde muy tempranas edades se veía la alabanza casi que al estilo religioso que le hacía al inquilino de Zapote, donde le decía que sí absolutamente todo, donde era la persona más verbal, aclamando y proclamándolo como si uno estuviera en misa en consejo de gobierno. Y
Y entonces ahí uno se da cuenta que desgraciadamente estamos frente a, ya mejor no voy a decir la palabra, porque realmente no vale la pena, pero estamos frente a una simple marioneta que está siendo utilizada, y usted tiene la confirmación cuando ella misma dice: lo voy a nombrar ministro de la Presidencia y coordinador de la continuidad, algo así son las palabras que utiliza. Y entonces ahí ya no necesito más confirmación yo de eso. Don Luis, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy aquí. De verdad que le deseo muchos éxitos en sus proyectos. Muchas gracias. Muchísimas gracias también a ustedes por haber estado con nosotros. Una entrevista más con un candidato para que ustedes tomen la decisión de por quién van a votar, escuchando las propuestas, sabiendo qué es lo que piensan todos los candidatos presidenciales, y así puedan tomar una decisión basados en la información. Muchísimas gracias.